Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido por su alias Lenin, nació el 22 de abril del año 1870 en Simbirsk, Imperio Ruso, y falleció el 21 de enero del año 1924, a los 53 años, en Gorki, Gobernación de Moscú, Unión Soviética. Fue un líder revolucionario ruso y el primer jefe de gobierno de la Unión Soviética. Jugó un papel fundamental en la Revolución Rusa del año 1917 y en la creación de un Estado socialista en Rusia. A continuación, enumeraré algunos de los acontecimientos más importantes de la vida de Lenin. En el año 1898, Lenin participó en la fundación del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que se convirtió en el partido político más importante en la lucha contra el régimen zarista en Rusia. Lenin defendió la necesidad de una revolución violenta para derrocar al zar y establecer un Estado socialista. Lenin fue un líder destacado durante la Revolución Rusa del año 1905, que fue un levantamiento masivo en contra del régimen zarista. Aunque la revolución no logró derrocar al zar, sentó las bases para la revolución del año 1917. Hago este breve corte para recordarte, por favor, que te suscribas a mi canal y le des like al video, ya que es totalmente gratis y me ayudas a seguir creando más contenidos de historia. Desde ya, muchas gracias. En 1917, Lenin regresó a Rusia desde su exilio en Suiza, en un tren blindado proporcionado por el gobierno alemán. Este acontecimiento, conocido como el regreso en el tren blindado, permitió a Lenin llegar a Petrogrado, hoy San Petersburgo, y liderar la Revolución de Octubre. Lenin fue uno de los principales líderes de la Revolución de Octubre del año 1917, que derrocó al gobierno provisional ruso liderado por Kerensky y llegó al partido bolchevique liderado por Lenin, el poder en Rusia. Este acontecimiento marcó el comienzo del régimen socialista en Rusia. Después de la Revolución de Octubre, Lenin lideró la formación del gobierno soviético, compuesto por representantes de los consejos obreros y campesinos llamados soviets. Lenin se convirtió en el líder del nuevo gobierno, y en la Unión Soviética se convirtió en el primer Estado socialista del mundo. Lenin lideró el gobierno bolchevique durante la Guerra Civil Rusa, que tuvo lugar entre el año 1918 y el año 1922. Durante este conflicto, las fuerzas bolcheviques, conocidas como el Ejército Rojo, lucharon contra varios grupos opositores, incluyendo a los blancos, los contrarrevolucionarios, y los verdes, campesinos levantados, y otros grupos separatistas. El Ejército Rojo finalmente prevaleció, consolidando el poder bolchevique en Rusia. Como líder del gobierno soviético, Lenin implementó políticas económicas y sociales para establecer un sistema socialista en Rusia. Esto incluyó la nacionalización de la industria y la tierra, así como la abolición de la propiedad privada. Lenin también promulgó la nueva política económica, que permitió ciertos elementos de economía de mercado en un intento de reconstruir la economía.